Hola gente, soy Nico y bienvenidos a su primer capítulo de los tutoriales de HTML y CSS. En estos tutos vamos a ver nociones básicas, en estos pocos tutos, porque van a ser pocos, porque lo que hay que ver no es mucho. Vamos a ver nociones básicas de HTML, que es un lenguaje, ¿sí?, de etiquetas para el desarrollo de sitios web, y CSS, que es un lenguaje de estilos de alguna forma para decorar y darle formato, muchas veces, al código HTML, ¿sí?, a nuestros sitios web, ¿sí?, darle un diseño, ¿sí? Para eso es CSS. Bien, arranquemos. Arranquemos con un archivo de texto. El código HTML se puede desarrollar en cualquier editor de texto y no requiere mucho más que eso. Requiere un editor de texto y un explorador para poder verlo, ¿sí?, para poder ver el resultado de nuestro código. Para eso tenemos un editor de texto cualquiera que viene con cualquier sistema operativo. Yo estoy en Linux, uso el Gedit por general, pero ustedes si están en Windows pueden usar el bloc de notas o el WordPad, lo que se les ocurra, ¿sí? Y luego necesitan un explorador como podría ser Firefox o Google Chrome, que es mi favorito, ¿sí? En particular les recomiendo el Chrome, pero ustedes son libres de elegir lo que ustedes quieran. Bien, arranquemos todo con nuestro sitio web, nuestro pequeño sitio web. Para ello hacen un archivo de texto, lo van a renombrar, le van a poner el nombre que se les ocurra, ¿sí?, como por ejemplo mi primer sitio web, y le van a poner como extensión .html, ¿sí? Lo que vamos a hacer es no abrirlo, sino más bien sí abrirlo, pero no con el programa por defecto que se ofrece, que por lo general es el explorador que tienen seteado como default, sino con un editor de textos como Gedit, como les dije antes. Bien, HTML consta de una serie de etiquetas. Como les dije, es un lenguaje de etiquetas, no es mucho más que eso, no es algo complejo como JavaScript, como Java, como otros lenguajes duros. HTML es muy simple, ¿sí? Tanto que, si no recuerdo mal, fue creado por un doctor, así que imagínense, sin ofender a los doctores presentes en la sala. Así se inicia el código HTML, ¿sí? Las etiquetas son de este estilo, tienen signos de mayor y menor y dentro el nombre de la etiqueta. Del mismo modo podrían tener atributos las etiquetas, ¿sí? Podrían tener, por ejemplo, un atributo que diga Pepito, que se escribe de esta forma, igual, ¿sí?, comillas dobles, comillas dobles, y adentro el contenido del atributo. Los atributos se utilizan para especificarle información a los tags y se pueden definir en algunos tags. Por ejemplo, en el tag HTML no se define ningún atributo, ¿sí? Luego de la estructura de los tags HTML, fíjense que el código HTML va a ser de alguna forma jerárquico. Dentro del código, dentro de los tags se van agregando otros tags y otros tags, uno dentro de otro, que va a definir básicamente la estructura de nuestro sitio web. Todo código HTML debe constar al menos de estos sectores. En principio, una cabecera, que se abre y se cierra de la misma forma que se cierra, abre y cierra HTML. Perdón, mis palabras están en mi cerebro. Y luego, un body. ¿Qué es cada uno de estos? Bueno, el header es la cabecera del sitio. Y de alguna forma, viene a definir la configuración de nuestro sitio web como ciertas cosas que luego se podrán utilizar en el cuerpo del HTML. Es decir, que de alguna forma incluye, ¿sí?, a nuestro entorno herramientas para poder luego utilizarlas en el body y define ciertas configuraciones. Como por ejemplo, un título que aparecerá en la cabecera del explorador, ¿sí? Ahora, luego cuando veamos este ejemplo, cuando lo corra se van a dar cuenta de dónde aparece el título, ¿sí? Definen entre etiquetas title el título de esta forma. Ponemos mi primer sitio web. Bien. Las etiquetas HTML pueden estar arriba, abajo, donde se les cante, mientras que el contenido esté bien explayado, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, aquí afuera, ¿no?, mi primer sitio web, nunca, obviamente si esto no está escrito, ¿no?, nunca aparecería en el título porque no está dentro de la estructura que corresponde, es decir, no está dentro de los tags títulos que están contenidos en el head, que está contenido en los tags HTML.
Espero que se den cuenta de cómo es la estructura jerárquica del HTML. Bien. Y podrían definir otras cosas que vamos a ver en los siguientes capítulos que van a ser, por ejemplo, una hoja de estilos que por lo general se define con este tag, que es el tag link, ¿sí? Que luego veremos qué es una hoja de estilos, pero por ahora tienen que saber que está relacionado con CSS, que es el lenguaje para de alguna forma diseñar o darle diseño, ¿sí? Darle decoración y otras cosas más copadas a nuestro sitio web. Bueno, y eso es el header básicamente. Incluye hojas de estilo, ciertas configuraciones como el título y otras más que veremos luego, por ejemplo el encoding, ¿sí? Que viene a ser el tipo de caracteres que se utilizan. Como si pueden incluir código JavaScript, ¿sí? Entre otros. Código JavaScript, que es un lenguaje que probablemente yo haga tutoriales, es un lenguaje que me gusta mucho, que es un lenguaje que se maneja del lado del cliente, es decir, sobre y funciona sobre exploradores. Disculpen los ruidos molestos de los vecinos oportunos, pero bueno, y eso es básicamente la cabecera header. Luego le sigue el body. El body define básicamente el cuerpo, ¿sí? De un sitio web. Y aquí ya podrán poner lo que ustedes quieren que el usuario pueda empezar a ver en pantalla. Por ejemplo, un hola mundo, ¿sí? Hola mundo, esto lo guardan, ¿sí? Guardan el archivo de texto con toda la estructura ya definida y ya podemos ver los principios de nuestro primer sitio web abriéndolo con un explorador, ¿sí? En principio utilizaremos Chrome, ustedes pueden usar el que se les cante. Y ahora vemos cómo salió a luz nuestro Hola Mundo. Una herramienta muy importante que vamos a ver en, no sé si mucho en estos tutoriales, pero en particular cuando veamos JavaScript, probablemente sí mucho, es la herramienta para desarrolladores del Chrome, que es la siguiente, ¿sí? Es esta consolita de acá que aparece cuando inspeccionamos elementos, ¿sí? Que nos va a ayudar para muchísimas cosas a la hora de definir CSS, darle estilo a nuestro HTML y trabajar con código JavaScript, ¿sí? En particular, fíjense que yo puedo ver cada etiqueta, ¿sí? En la que está contenido mi código, ¿sí? Tenemos el head que escribimos, tenemos el body, y si yo quiero, acá podría, es tan ventajoso, pero aunque yo podría acá escribir código, ¿sí? Podría escribir cosas, y fíjense cómo automáticamente me lo modifica. Pero siempre es conveniente trabajar con un editor de textos porque esto está todo dentro, o Chrome trabaja dentro de un temporal, ¿sí? Si yo modifico estas letras aquí, bueno, escribo algo, fíjense que no impacta, ¿sí? En nuestro archivo de texto. Esto es porque Chrome trabaja sobre un temporal. Es decir, que cuando refresquemos este sitio, ¿sí? Se va a refrescar, va a desaparecer el temporal y fíjense que desaparecieron nuestros cambios. Entonces, si nosotros hicimos 25.000 cambios y por algo el Chrome pinchó o tuvimos que refrescar el sitio, los vamos a perder todos. Por eso, siempre es recomendable trabajar con editores de texto. Por último, este capítulo quiero ver cortito un poquito de CSS, ¿sí? Así vamos a ir metiendo un poquito de HTML y un poquito de CSS. Para eso vamos a aprender una nueva etiqueta, que es la etiqueta P, ¿sí? Que básicamente viene a representar un párrafo, ¿sí? Cuando uno está escribiendo, por ejemplo, un blog, se acostumbra a escribir P's por todas partes que representan a párrafos de un texto, ¿sí? Entonces, uno a un párrafo en particular podría darle un estilo de CSS. Y esto en particular se puede hacer de esta forma. Esta es una de las opciones, ¿sí? Y esto es parte de lo que no les mostré mucho, que son atributos a los tags HTML, ¿sí? Style, por ejemplo, es un atributo que se puede definir para muchos tags, que es un atributo en el cual uno puede definir código CSS, ¿sí? Por ahora, creo que se queden con esto, ¿sí? Style es el atributo en el cual se puede definir código CSS a un elemento en particular, ¿sí? Por ejemplo, a P en este caso. Entonces, yo puedo poner un estilo, puedo decir que quiero que Hola Mundo, ¿sí? Las letras, o sea, el contenido de esta P, o sea, del tag P, el contenido que se encuentra encerrado por P, del mismo modo que afectan no solo a texto, sino a todo lo que haya dentro de P, puede ser otros elementos de HTML, una tabla, pueden ser un montón de cosas que lo vamos a ver en próximos capítulos, pero
quiero que sepan que es jerárquico, es decir, CSS, si yo aplicara un estilo en esta P y luego escribiría mucho más código HTML dentro, ese código HTML se vería afectado por lo que hay escrito fuera por el CSS definido más afuera, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en la práctica. Bien, color uno podría decir red y podría pintar de rojo, ¿sí?, el texto Hola Mundo. Fíjense que yo acostúmbrese a poner puntos y comas después de este código, porque uno pone un punto y coma cuando quiere especificar otro estilo más. Por ejemplo, puse color red y quiero que, no recuerdo mal, es font size, quiero que el tamaño de la letra sea más grande, sea 24, ¿no? Entonces, refrescamos nuestro sitio y fíjense lo que pasó. Se agrandaron las letras y se pintaron de rojo. Bueno, así básicamente se definió un estilo, ¿sí?, para un elemento y un atributo, ¿no? Dentro del atributo style definimos estilo para el texto Hola Mundo. Y fíjense que Chrome me da la posibilidad, con esta herramienta para desarrolladores, de poder manipular ese código que yo definí CSS. Fíjense que si me paro sobre el body, no me dice que tiene elementos en particular sobre este estilo. Sí tiene unos por defecto que le agrega el explorador, pero nada que yo haya definido en particular. Eso, fíjense que si me paro en P, en el elemento P, ¿sí?, es diferente, ¿sí?, es otro. Ahora sí me aparece el código, lo que yo le puse escrito, pero mejor escrito, ¿no?, de una forma más separado. Color rojo y el tamaño de letra 24. Entonces yo acá podría poner 70 y fíjense que cambió el tamaño de la letra. Uno podría dinámicamente cambiar el tamaño de la letra y se refrescaría en el sitio web. Pero ojo, y otra vez ojo, tengan cuidado que ustedes no están modificando el código del texto. Entonces, si refrescan este sitio web, todo va a volver como antes. Bueno, gente, esto fue todo por el primer capítulo de HTML más CSS. Espero os haya gustado. Suscríbanse al canal. Les recomiendo mucho los tutoriales de Java como siempre. Un abrazo de gol. Chao.